Estamos ya arrancando con la escuela dominical y el primer estudio, el primer módulo de temas que vamos a estar estudiando tiene por título Esto somos, esto creemos. Y a lo mejor al principio a usted le va a sonar muy elemental, muy básico. Usted va a decir, mejor me hubiera quedado a dormir en mi casa. Pero ciertamente las cosas que usted y yo vamos a escuchar en esta mañana tienen una relevancia sumamente importante porque transmiten todo aquello el que le da sustento a nuestra fe. Podemos diferir en aspectos triviales de la escritura, podemos tener una diferencia de opinión, pero en cuanto a lo que no podemos diferir es con respecto a aquello en lo cual creemos. Si usted abre allí su material, en la segunda página dice explicación de los iconos. Ahí usted lo puede ir viendo, ahí lo puede leer en su casa, pero sencillamente se lo menciono muy rápido. La parte que dice contempla hace referencia a todo lo que vamos a completar aquí en este lugar. La parte de ejecuta, conecta y progresa ya va a hacer referencia a cuestiones que ya de una manera usted personalmente tendrá que completar en su casa. Y usted decidirá para qué le van a servir estas hojas. A lo mejor nada más las va a amontonar en su casa. Quiera Dios que no. Pero ojalá usted tenga la oportunidad de disponerse en su corazón a no salir igual de este lugar. Todos tenemos preocupaciones, situaciones allí, pues que no sabemos por qué son de ese modo. Entonces, ya estamos en la tercera página que tiene esta forma que dice al principio, esto somos, esto creemos, parte 1. Ahí póngale su nombre, por favor, para que no las deje allí tiradas en algún lugar. Ahora, le explico cómo va a funcionar permanentemente todo este tiempo de la escuela dominical. A diferencia de la predicación, usted sencillamente se va a sentar, va a escuchar y ya. En el tiempo de la escuela dominical no va a ser así. Yo me voy a dirigir personalmente a alguno de ustedes, le voy a preguntar algo muy puntual o te voy a pedir que leas un pasaje o vamos a tratar de comparar opiniones. Entonces, sí necesitamos, por favor, de tu atención en este tiempo y de tu cooperación también para hacerlo ágil. Así que si pedimos leer algún versículo, te pedimos de tu ayuda, por favor. Comienza la primera lección y dice, esto somos, esto creemos. Y dice allí en la siguiente diapositiva que tú vas a ver aquí, dice, creemos en la eterna seguridad de nuestra salvación por medio de nuestra fe. Y a lo mejor tú vas a decir, bueno, eso yo lo tengo en claro hace mucho tiempo, que soy salvo eternamente, pero yo te hago una pregunta, le hago una pregunta a mi suegra. Hermana, ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿Salvos de qué? ¿Estamos en peligro? ¿Por qué uno necesita ser salvo? Para que sean limpios nuestros pecados. Ajá, pero ¿en qué condición nos colocan, de acuerdo a lo que usted dice, esos pecados? De tal modo que necesito ser salvado. ¿Salvado de qué? Para ser salvos de una muerte eterna. Ok. Hermana Raquel, ¿usted qué piensa? Además de eso, ¿cree que hay alguna otra razón? ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Salvo de qué? Porque estamos en una naturaleza caída y nosotros, a causa del pecado, estamos separados de Dios. Entonces, eh, la muerte de Jesucristo vino o sea, somos somos pecadores y estamos separados de la gracia de Dios. Vino Jesucristo y entonces por medio de su sangre nosotros podemos tener acceso directo a Él y de esa manera entrada a su reino celestial. Ok. Pero si
Si estamos en una naturaleza caída, entonces directamente vamos al infierno. Ok, ahora, sí se da cuenta que le pregunté a dos de las personas que más tiempo llevan en la iglesia y al principio fue así como que fue complicado, no digo que contestaron mal, pero sí fue complicado resumir en una frase la respuesta. Te das cuenta que no es entonces algo tan elemental, no es algo tan, sí, somos salvos eternamente. Y algo, si tú le preguntas a alguien en la calle, oye, es que necesitas ser salvo, pues salvo de qué, estoy en peligro, cuál es el riesgo. Entonces en la siguiente diapositiva, ahí es lo donde usted va a comenzar a contestar. Y ustedes me van a comenzar a ayudar a leer los versículos que aparecen allí. En primer lugar dice, el principio para recordar. Es lo que usted debe de tener en claro permanentemente a través de todo lo que mencionemos aquí. Y dice allí, somos salvos por siempre, a pesar de cualquier circunstancia que podamos enfrentar, de cualquier pecado que podamos cometer y de cualquier cosa que otros puedan hacer. Todo esto única y exclusivamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y ahí menciona tres cosas. Dice que somos salvos a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier pecado, a pesar de cualquier cosa que haga alguien con el afán a lo mejor de dañarnos o hacer algo en nuestra contra. Eso no afecta a nuestra situación. Ahora, la siguiente diapositiva va a decir por qué es tan importante ser salvo. Y ahí vamos a mencionar 4 aspectos muy rápidamente a final de cuentas, ¿por qué necesitamos ser salvos? Y aquí dice el primero, y me ayuda a leer el versículo, Dani. El primer versículo, Juan 3:16 al 18. El segundo me va a ayudar Areli. El tercero me va a ayudar la hermana Elisa. Y el cuarto me va a ayudar Damaris. Por favor. Juan 3:16 al 18. Fuerte, Dani, porfa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envía Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, un versículo que todos se supone que sabemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en primer lugar menciona el amor tan grande, permítame usar esta palabra, tan exuberante de parte de Dios para con nosotros. Dice que nos amó de una forma tan grande. ¿Se fue la luz? Sí, no se fue la luz. Bueno, algo pasó, pero mientras seguimos. Dice que nos amó de una manera tan abundante, tan inmensa, tan fuerte, que como resultado de eso envió a su Hijo. Pero ¿por qué es tan importante ser salvos? En primer lugar, porque sin Cristo estamos perdidos. Y en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si bien el propósito de Dios al enviar a Jesús a este mundo para que muriera por nuestros pecados era perdonar nuestros pecados, el resultado de rechazar la obra de Jesucristo, de no confiar en lo que Cristo hizo, lo único que va a producir inmediatamente y sin ningún lugar a dudas es que habremos de estar perdidos. Y dice que si usted se continúa leyendo más adelante, allí en el libro de Juan capítulo 3, menciona como si usted buscara una definición de la condenación, más adelante va a decir, y esta es la condenación. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso nos molesta cuando alguien viene y nos indica, nos confronta o escuchamos algo que no nos agrada de la palabra de Dios y a veces hasta nos enojamos con el que lo dice, pero nuestro enojo no tendría que ser con quien lo dijo, sino
con nosotros mismos, porque nuestra condición de pecado es la que nos tiene en ese lugar, en esa posición. Entonces decíamos, la primera razón, porque sin Cristo estamos perdidos. La segunda, porque sin Cristo, dice, somos enemigos de Dios. Ahí está, perfecta. La segunda razón de esta. Ándale. La segunda razón, lo lee Areli. 1:21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora, piense en una persona, a lo mejor, y qué bueno, que no tenga en su mente el nombre o la figura de una persona que le quiera causar mal. Pero imagínese que la tuviera. Imagínese que tuviera esa persona que le quiere causar daño. Supongamos que esa persona fuera yo. Y además de que fuese yo esa persona, ese enemigo suyo, ese enemigo tiene una particularidad. Tiene recursos ilimitados para causarle daño. Tiene poder ilimitado para causarle daño. Es dueño de todas las cosas, aun de cosas de las que usted hace uso en su vida cotidiana. Imagínese ser enemigo de Dios. Esto entonces, esa es la condición por la cual necesitamos ser salvos, porque antes de llegar al conocimiento de Cristo, somos sus enemigos. Y no es una cuestión de que yo le declaré la guerra a Dios. No es una cuestión de que, no es una cuestión de que Dios me declaró la guerra. No es una cuestión de que Dios me odia, sino que Dios no puede tener una comunión conmigo si yo no he sido salvo, si yo no he tenido sobre mi vida el perdón de mis pecados. Y para tener el perdón de los pecados no hay que reconocer que en Jesús hay perdón. Para tener perdón de los pecados no nada más hay que decir sí, Jesús da vida eterna. Para tener perdón de los pecados no nada más hay que hacer esas cosas. Lo que hay que hacer para tener ese perdón es reconocer que yo soy el que ofendí a Dios, que yo soy el que ensució toda su obra en mi vida por causa de mi pecado. La tercera razón, dice allí, ¿por qué sin Cristo merecemos el infierno? ¿Quién iba a leer el tercer versículo? Hermana Elisa. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. En llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ok, ahí menciona en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecen el evangelio del Señor. Rodrigo, yo te hago una pregunta. ¿Tú cuál crees que sea el tormento más grave, más doloroso que va a sufrir una persona que termine yendo al infierno? Exactamente. Esa es la desgracia, ese es el sufrimiento. Muchos dicen, no, pues es que va a haber llamas y gracias a Dios, no nos vamos a estar quemando. Y se van a estar quemando allí, y va a haber un gusano ahí, dice que su gusano nunca muere, pero la tragedia, la desgracia, el sufrimiento real que va a existir cuando una persona termine yendo al infierno, no son las llamas. ¿Sabe qué es lo triste? Dice en el versículo 9, excluidos de la presencia de su gloria. ¿Sabe cuál va a ser la desgracia del infierno? Que Dios no está allí. Que Dios no va a estar presente de tal manera que las condiciones sean aceptables para la vida. Porque piense en algo. Siempre en un lugar donde la presencia de Dios está, algo de la naturaleza de Dios es evidente, es perceptible, es notable. Pero en ese lugar no va a haber nada
de Dios en el sentido de que Dios habrá de excluir permanentemente de su presencia y de la influencia de su persona a las personas que terminen en el infierno. ¿Usted se ha enojado muy feamente alguna vez con su esposo o con sus hijos? ¿Cuál era la sensación que usted sentía de estar en ese tiempo de que me muevo hasta con cuidadito, no sea que se aumente el problema? Ahora, imagínese, eso es una persona sumamente amada por nosotros. Pero ahora, ese enojo, esa molestia, pasó después de días, semanas, horas, meses, a lo mejor, ¿no? Pero pasó. Ahora imagínese estar separado eternamente de Dios, de aquel que nos ama entrañablemente, y no poder volver. Por eso necesitamos ser salvos, esa es la urgencia. Y si usted ya es salvo, esa es la urgencia que usted debería de sentir para compartir con otras personas la necesidad que tienen de salvación. La cuarta dice, porque sin Cristo no hay salvación. ¿Quién iba a leer el cuarto? Damaris. Porque ellos solo Dios y solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual sería el mismo a nuestra Jesús, de lo cual sería Jesucristo y la vida. Perfecto. Ahora, dice, porque sin Cristo, dice, no hay salvación. Dice ahí al principio de lo que leía Damaris, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y lo digo claramente, sin ningún tipo de filtro y que se escuche bonito. En todo tipo de religiones y creencias siempre hay un intermediario entre Dios y nosotros. Pero no podemos acudir directamente a Dios, sino que tenemos que acudir a la Virgen de Guadalupe para que ella abogue por nosotros ante Dios, para que a lo mejor tengamos su gracia, su amor, para que nos presenten a un Cristo enojado en el cielo, deseoso de destruirnos, pero su mamá como que lo calma, así como que no, espérate, mijo, no, aguanta, no hagas eso, se entiende que son pecadores, pero realmente es equivocada esa percepción. Dice, hay un solo mediador. La siguiente dice, porque sin Cristo no hay perdón para nuestros pecados. ¿Quién iba a leer ese? Hebreos 7:26. Bueno, ¿lo lees, Levi, porfa? Hebreos 7:26. Y dice, sí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ok, ahora, si llega un día de su vida en el cual usted se pregunta en quién puede confiar, acuérdese de este versículo. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice, santo, inocente, apartado del mal y hecho más sublime que los cielos. Allí está nuestra esperanza, en Él está nuestro perdón. Y dice, porque sin Cristo no hay perdón para nuestros pecados. Pasamos a la siguiente hojita. Y ahí antes de terminar la primera pone una pregunta, dice, ¿qué cosas ocurren cuando la fe está involucrada? No, perdón. Pero es en la misma hoja, disculpe. Dice, la fe relacionada con otras virtudes. Y ahí vamos a hablar, en la siguiente diapositiva va a aparecer la pregunta. Dice, ¿por qué o de qué manera somos guardados a salvo? ¿Qué es lo que ofrece Dios para mantenerme a salvo a mí de mis pecados? Y ahí va a decir de la siguiente manera, y este es el versículo que vamos a memorizar en esta semana. Búsquelo conmigo, Primera de Pedro 1, versículo 5. Primera de Pedro 1, 5. Y dice de la siguiente manera, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Ahora, ¿qué pasa cuando la fe está involucrada allí en nuestra salvación? Dice ahí entonces en el primer versículo, dice, somos guardados por su poder. Pedro, menciónanos una persona. Para ti, ¿quién es la persona más fuerte que conozcas? A lo mejor, no sé, alguien o alguna persona de tu familia, un luchador, uno de los Avengers, o sea, a lo mejor puede decir el Capitán América es el Avenger más poderoso. O sea, ¿sí? ¿Sí o no? Puede decir, pues el Capitán América, ¿no? Es así, la persona más poderosa. Pero el poder, si tú te das cuenta, si tú viste la última película de ahí de los Avengers, bastó nada más ahí un chasquido de dedos para que desapareciera el buen Capitán América. Entonces, o sea, fue así como que uno dice, entonces no es hiperpoderoso, superpoderoso. Es poderoso, tiene fuerza, me podría ayudar en algún determinado momento, pero no me puede mantener a salvo de cualquier cosa, porque hubo alguien más fuerte que él. Pero aquí dice que sois guardados por el poder de Dios. Imagínese toda la potencia, toda la fuerza de Dios guardándome a mí. Es como, no sé si usted ha visto cuando las gallinas van ahí llevando a sus pollitos, que los pollos van por acá viendo el paisaje, pero sí como que los va llevando y los protegen, los cuidan. No estoy diciendo con esto que Dios es una gallina, sino que estoy diciendo que de esa manera es el cuidado de Dios. Un cuidado amoroso, responsable, permanente. Ahora, en el segundo versículo, hermano Chive, ¿puede leer el segundo versículo, Colosenses 2:12? El siguiente versículo, el tercero, lo va a leer Josué López. Puedes leer, el tercero es segunda de Tesalonicenses 2:13. Y el último lo va a leer el pastor, Efesios 2:8 y 9. El segundo versículo, hermano. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, menciona allí que el poder de Dios estuvo involucrado en levantar a Jesucristo de los muertos. Y claro, ¿quién sino solo Dios puede resucitar un muerto? Podemos conocer personas que tengan mucho poder, que tengan mucha capacidad económica, que sean muy capaces intelectualmente, pero solamente una persona pudo resucitar a Cristo de los muertos, y ese fue Dios. Entonces, ese mismo poder, imagínense cuánta fuerza, cuánto poder se necesita para levantar a Jesús de los muertos. Pero ahora, piense en algo. Y con esto les voy a pedir que me ayuden a hacer un ejemplo. ¿Me puede decir su nombre, hermano? Hermano Daniel. Y va a venir el... Yo le ayudo al hermano Daniel. Venga, hermano. Y como no va a dejar caer a su hijo, vente. Siéntate aquí. Siéntate. Ok. ¿Tú crees que tu papá te puede cargar? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque sí, no. Ahora, pero contéstales. ¿Tú crees que tu papá te va a dejar caer al suelo? ¿Por qué? ¿Tu papá crees que te lastimaría? Ok, ahora dice lo siguiente el versículo, dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo por ese mismo poder que operó cuando le levantó de los muertos. Ahora, vamos a imaginar que aquí el niño va a representar, no sé, a Lázaro. Ese hombre que en los relatos de los evangelios dice que fue levantado allí de los muertos. Ahora, Lázaro murió acá, prestando atención acá, Lázaro murió pues porque era pecador. ¿Cuántos pecados imagina que pudiese tener Lázaro? Pues
Entonces él, ¿no? Entonces, a ver, vamos a levantarlo, hermano. No lo vaya a tirar. Y lo levantó. A ver, vamos abajo. Con esto podríamos decir, bueno, Jesús resucitó muertos porque tenían poquitos pecados, si lo pensamos de esa manera, ¿no? Ahora, ya siéntate allá. Ahora, vente, brother. Lo que él va a representar, él va a representar los pecados de toda la humanidad. Y uno podría decir, ahí vamos a ver si de verdad Dios tenía el poder. Nada más con que te podamos levantar, date por perdonados tus pecados. No, sale. A ver, ¿dónde sale? 1, 2, 3. Entonces ya lo levantamos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ahora, piensen lo siguiente. La cantidad de pecados que Jesucristo llevaba encima cuando murió en la cruz eran los de toda la humanidad. Uno podría decir, levantar de la muerte a Lázaro, a la hija de Jairo, a cualquier otro que haya resucitado por allí, sí es una muestra impresionante de poder de Dios, pero tenía encima sus propios pecados nada más. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, manifiesta que todos esos pecados fueron perdonados totalmente. Y en eso también involucra el poder de Dios. Si Cristo pudo quitar de encima todos esos pecados y levantarlos y resucitar a Jesucristo, allí está involucrado ese poder. Y ahí dice, por el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Después dice 2 Tesalonicenses 2:13. ¿Quién lo iba a leer? Josué. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora dice que la fe está relacionada en la verdad. Uno puede creer en muchas cosas, pero cuando la fe está involucrada, hay salvación. Cuando esa fe está colocada en la verdad. Y ahí entonces hay un cambio. Y ahí entonces hay un beneficio. Tenemos acceso al perdón de nuestros pecados. Y el siguiente, Efesios 2:8 y 9, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Ok, ahora va a decir ahí, dice que es por su gracia. Muchas personas discuten al respecto y dicen, es que somos salvos por la fe. No, equivocado. Somos salvos porque, fíjese, el orden de las palabras es innegable lo que dice ahí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es verdad, la fe tiene que estar sustentada o descansando en la gracia de Dios que no me da lo que yo realmente merezco. Pero que yo confíe meramente en algo no me hace salvo. Porque entonces la fe significaría que con que tú tengas fe, Dios está obligado a hacer lo que tú pidas. ¿Y cuántas veces Dios no responde lo que nosotros solicitamos? Por esa razón es importante que dice ahí, porque por gracia sois salvos. Pero dice, por medio de la fe. Y después, por si llegase a haber algún residuo ahí en nuestro corazón de que la fe la hemos producido nosotros, dice ahí, y esto no de vosotros. Y esa palabra, esto, es interesante porque no hace referencia a que la gracia sea nuestra, ni a que la fe sea nuestra. Dice, y esto, dice, ¿qué es esto? Esa salvación. Dice, y esto no de vosotros. Es decir, no nos salvamos a nosotros mismos. Dice, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Dios tuvo a bien iluminar nuestro entendimiento de tal manera que pudiésemos comprender que por medio de Jesucristo íbamos a tener salvación. No fue que tuvimos y a lo mejor usted puede decir en su experiencia, es que yo busqué a Dios, sí, pero Dios fue el que produjo ese deseo en su corazón. No fue sus ganas de conocer o de saber o de averiguar,
desde el principio fue Dios trayéndolo hacia Él. Ahora sí pasamos a la segunda hoja, donde menciona allí otra pregunta. Dice, ¿qué cosas ocurren cuando la fe está involucrada? Y me van a ayudar a leer los siguientes versículos. Está el título y ya en la siguiente está ahí la parte para completar. El primer versículo lo va a leer la hermana Berta. El segundo versículo lo va a leer la hermana Udelia. El tercero lo va a leer Pedro. 1, 2, 3. Y los últimos los leo yo. Ok, el primero, la hermana Berta. ¿Qué pasa cuando entonces la fe está involucrada? Mencione allí. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, dice ahí en primer lugar que somos justificados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de que es sabido por todos que nosotros no podríamos producir algo bueno, Dios dice, yo te declaro, no te hago justo, te declaro justo por medio de lo que Cristo hizo por ti. Dice, justificados pues por la fe, y menciona ahí el resultado, tenemos paz para con Dios. Ahora, esto significa que Dios, no significa que Dios pasa por alto y Dios dice, bueno, sí, pues ahí te dejo con tus pecados, pero te declaro justo. No, porque para que eso ocurriera, alguien tuvo que pagar por esos pecados. El segundo versículo, ¿quién lo iba a leer? La hermana Udelia. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:12. Y dice allí que estamos seguros y podemos confiar. Hay un himno a mí me gusta mucho, que la letra dice, puedo confiar en el Señor. Dice, puedo confiar en el Señor. Y ahí menciona muchas cosas que pudiesen ocurrir. Dice, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, igual confío en el Señor, no me fallará. Ahora, piense en lo siguiente. ¿En qué manos podemos estar más seguros? Pues en las manos de Dios. Ahora, fíjese lo absurdo de nuestro pensamiento humano. Le confiamos a Cristo nuestra eternidad, pero no le confiamos el día a día. Y vemos que es 13 de mayo y hace 4 días se nos acabó lo de la quincena y comenzamos ahí a ver, híjole, no, pues, ¿será que Dios se ha olvidado de mí, Señor? ¿Por qué nos has abandonado? Pero realmente no es así. Podemos sentirnos confiados y seguros porque estamos en sus manos. Porque a pesar de lo que pase, podemos saber que Él no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar, no nos va a tirar a un lado. Dice después del siguiente versículo, Romanos 3:28. ¿Quién iba a leer el tercero? Pedro, dale. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ok, y ahí menciona con mucha claridad, cuando la fe interviene, entonces dejamos a un lado todas las buenas obras que nosotros pudiésemos pensar que podemos presentar ante Dios para ser salvos. Dice ahí, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Después del siguiente versículo, que está allí en Efesios 3:17, ¿alguien lo iba a leer? No, ¿verdad? Les dije que lo iba a leer yo. Ok, dice ahí en Efesios 3, salud, Efesios 3:17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la fe está involucrada? Pues Cristo ya habita en nosotros. Eso es lo que ocurre. Cuando está involucrada la fe, vamos a recapitular. Cuando la fe está sustentada en su poder, está sustentada en su verdad,
entonces lo que pasa es que Cristo viene a morar en usted permanentemente. Siendo más específico, el que habita dentro de nosotros es el Espíritu Santo. De forma ininterrumpida, hasta que estemos en la presencia del Señor, su presencia nos acompañará. No es una cuestión de que le tengamos que pedir, Señor, desciende sobre nosotros, llénanos con poder, inúndanos con tu fuego. Se puede escuchar muy espiritual, pero es antibíblico totalmente, no es algo por lo que uno tenga que pedir, porque si usted ha sido salvo por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo ya vive en usted. Es como, y yo me imagino al Espíritu Santo decir, ¿desciende de dónde? Si ya estoy adentro tuyo, ¿ya qué quieres? O sea, no necesitas pedir más. El siguiente versículo, Santiago 2:22, y ahora vamos al otro extremo de las buenas obras. Sí. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ok, y ahí va a mencionar, y ya en lecciones más adelante vamos a hablar con respecto a esto. Pero dice allí, ¿no ves que la fe actuó junto con las obras? Cualquiera puede decir que tiene fe, pero la fe no hay forma de verla, de percibirla, si no es a través de las obras. Ahí en el libro de Santiago capítulo 2 va a mencionar el ejemplo de dos personas que sí tenían fe, pero que la hicieron evidente por medio de las obras. La primera era Rahab, una prostituta, vivía allí en Jericó. Ella nunca había visto a Moisés, nunca vio a Moisés, porque Moisés a esa altura ya había muerto. Ella no vio descender el maná del cielo, ella no vio abrirse el mar rojo para que los israelitas cruzaran, ella no vio todas las cosas en las cuales Dios preservó a su pueblo cuando estaban allí en el desierto. Pero dice ahí en el libro de Josué que cuando llegaron los espías, sí se da cuenta lo que dice, ella les cuenta a los espías, hemos oído la manera en la cual Dios les ha entregado la tierra. No tuvo necesidad de ver, de palpar, muchas veces somos ofensivos con Dios y le decimos, dame una prueba de que tengo que confiar en ti. No necesitamos pruebas de nada ni que 8 cuartos. No necesitamos nada, porque Dios no es así como cuando usted va a las bodegas a comprar jamón y le dan una prueba para ver si compra. Usted cree o no cree. Y una vez que cree, sus obras o su comportamiento va a demostrar que ha creído. Y el último versículo, Primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora preste atención a lo que va a decir aquí la palabra de Dios. Es una cuestión sumamente importante. Dice, la fe es lo que vence al mundo. Y probablemente muchas personas se burlan de usted porque en lugar de estar durmiendo en su casa, en lugar de salir a pasear con su familia, está sentado aquí en la iglesia. Pero llegará un día donde todas esas personas que se burlaron, que cuestionaron, que dijeron que era una pérdida de tiempo lo que usted estaba haciendo, van a tener que reconocer que solamente en Dios está la respuesta. Porque de esa manera nos ocurrió a muchos de nosotros. Comenzamos burlándonos, yo me burlaba de mis papás que iban a la iglesia y vea dónde terminé. Porque tuve que reconocer que la fe es lo único que vence al mundo. Y el versículo para memorizar, vamos a repetirlo, ahí lo tiene, Primera de Pedro 1:5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a tratar de repetirlo los que están aquí a mi mano izquierda, donde está mi suegra, la hermana Elisa, el hermano Sam y el hermano Chive. A la cuenta de 3 dice que sois guardados por el poder de Dios
de la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Los de este lado, de mi lado derecho, donde está el pastor, dice, Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, la siguiente semana usted tendrá que traer memorizado un versículo, uno, no tiene que aprenderse muchos, un versículo que usted se memorice. ¿Y qué usted va a decir? No le alcanzó el tiempo al hermano. No, sí me alcanzó. La cosa es que esta parte de ejecuta, conecta y proyecta tiene la finalidad de que usted lo conteste en su casa, que pueda buscar la manera de, a lo mejor si yo le pregunto directamente, oiga, ¿y de qué cosas pudiese haber tenido miedo que le pudiesen llevar a pensar que no iba a ser salvo? A lo mejor no se iba a animar a contestármelo. Esto se lo va a quedar usted y ya, así que no se preocupe por quién lo pueda ver, lo va a ver usted nada más. Damos muchas gracias a Dios por la después de mucho tiempo, la primera lección que podemos tomar. De nuevo, el próximo domingo, 10:45 de la mañana, estamos comenzando, los esperamos aquí, vamos a orar y vamos a tener 15 minutos, vamos a tener un break y posteriormente ya comenzamos con nuestro culto. Señor, te damos gracias porque eres tú quien nos habla por medio de tu palabra, porque eres tú quien nos da la oportunidad de tener en claro que creemos en que somos eternamente salvos por medio de la fe, porque tú nos guardas, porque tú nos das argumentos suficientes para que coloquemos nuestra confianza en ti. Te agradecemos, Señor, y ayúdanos a poder ser constantes en poder estudiar tu palabra, en entender lo que tiene ella para nosotros, y ayúdanos a vivir de tal manera que podamos tener como nuestro más valioso tesoro conocerte a ti. Te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.